Conoces a tu padre, conoces a tu madre, a tus amigos, tal vez a tus vecinos, pero ¿conoces a Dios? Aún hay tiempo para conocer a Dios. Hola amigos, bienvenidos una semana más. Con nosotros está Carmen, ¿qué tal? Hola amigos, ¿qué tal? Teníamos pendiente una promesa y era hacer una comparación textual entre el relato que hace de la creación el libro de Dios, considerado, en este caso, la Biblia, y otro texto conocido como el misterio de Atrahasis. ¿Por qué hemos elegido este texto? Pues precisamente porque es uno de los que más se comparan entre sí con la Biblia, para que realmente tengamos un conocimiento. No vamos a profundizar en él, pero sí que veamos la comparación que hace entre un texto y otro. Carmen, si te parece bien... Vamos a ver, en primer lugar, qué dice la Biblia. Como que para la Biblia Dios existe previamente a cualquier cosa, que existe y que reina. Como el texto dice, el texto bíblico, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es textualmente. Textualmente lo que dice la palabra de Dios en este caso. Pues bien, si nos cogemos al texto de Atrahasis, aquí se nos refiere que los dioses antiguamente no eran sino hombres sometidos a la fatiga. Y el texto dice, cuando los dioses eran todavía hombres, asumían el trabajo y soportaban la labor. Mucha era la labor de los dioses, pesado su trabajo y grande su destreza. También, en segundo lugar, vamos a ver cómo para la Biblia Dios crea al hombre a su imagen, con el fin de que reine con él sobre la creación divina. Acto de amor, acto gratuito, si los hay. Sin embargo, el misterio de Atrahasis dice que el hombre es creado para ayudar a los dioses. Es un acto utilitario, egoísta, destinado a dispensar a los dioses de un trabajo demasiado penoso. Uno de los dioses, propone en una asamblea de dioses crear al hombre para su propio provecho. Y otro punto comparativo, vemos como un texto bíblico que se encuentra en Génesis 1, el 26 y el 27, dice textualmente que «Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó». Sin embargo, Atrahasis dice, llamaron e interrogaron a la diosa, a la partera de los dioses, a la prudente Mami. ¿Eres tú, oh genitora, quien de la humanidad serás la creadora? Crea al ser humano para que soporte el yugo de la tarea impuesta por Enlil, para que el hombre garantice el duro trabajo de los dioses. A continuación, en el relato de Atrahasis, los dioses discuten entre ellos, pues los hombres esclavos se han vuelto demasiado numerosos, que, como vemos, por el contrario, el texto bíblico dice a la pareja primitiva, sed fecundos y multiplicaos. Los gritos de los hombres impiden a los dioses dormir, de lo cual resulta un enfrentamiento entre ellos, una riña generalizada en cuyo transcurso la humanidad, amenazada de ser destruida, se salva por la traición de uno de los dioses. ¿Y quién no ve al comparar la diferencia de fondo? Tenemos algunos otros ejemplos concretos para subrayar todavía más estas diferencias. Los sumerios pasan por ser los fundadores de la civilización más antigua. Si se cree a Kramer, la historia comienza en Sumer. Ya desde el tercer milenio existían tradiciones cosmogónicas, es decir, relatos sobre la creación del mundo. La mayoría de esas tradiciones plantean la preexistencia de la materia en forma de un mundo embrionario del cual surgirán los propios dioses. Los principales elementos de ese cosmos, a saber, el cielo y la tierra, se unieron un día y de ese encuentro nacieron,
simultáneamente los dioses, los hombres y la vegetación. Otros relatos más completos cuentan que los dioses, que tienen a su vez un origen, se habían multiplicado y estaban irritados por tener que proveer por sí mismos a su subsistencia y ejecutar los correspondientes trabajos. Y así pidieron a Enki, uno de los principales, que hiciera algo para liberarlos de esa servidumbre. Mezclando su sangre con arcilla, un dios creó entonces a una serie de 7 diosas madres que a su vez crearon a los hombres, encargados de suplir las necesidades de los dioses. Analicemos aquí los anteriores fragmentos extraídos del mito de Atrahasis. La comparación con el texto bíblico será, creemos, una revelación tanto en el fondo como en la forma. En cuanto a la forma, porque la sencillez y sobriedad del relato bíblico, contenido por entero en una sola página, se opone a la increíble complejidad y el barroquismo verbal del relato sumerio, que cuenta con varios centenares de versos. Y en cuanto al fondo, también aquí la misma oposición vamos a encontrar, porque por un lado, un relato muestra la existencia de un Dios único, anterior a la materia y al tiempo, creador de todo lo que vive, creador del hombre por un acto de amor, haciendo de él el Señor de la naturaleza. Por otro, un texto mostrando el politeísmo más vulgar, dioses abrumados de trabajo por otros dioses más fuertes, dependientes a su vez de la materia preexistente, dioses que se rebelan, que discuten, que se pelean entre ellos, dioses creados, atrevámonos a decirlo, a imagen del hombre. Tanto en el texto bíblico aparece como una especie de negativo de estos relatos donde los dioses están llenos de pasiones, de malicia, de maldad y de envidia. ¿Puede haber mayor contraste entre estos relatos que se suelen tener por comparables? La oposición es todavía más nítida en el famoso texto conocido como el texto babilónico de la creación o el Enuma Elish, el poema más conocido sobre el asunto y el que más a menudo se compara con el relato bíblico. El Enuma Elish, este es el nombre que recibe el poema babilónico que relata la creación según la mitología propia de esa cultura. Enuma Elish son las primeras palabras del poema que se traducen como cuando en lo alto. Este poema épico se conserva en 7 tablillas. Fue compuesto durante el reinado de Hammurabi, sexto rey de la dinastía amorrea, la primera de Babilonia, que reinó entre los años 1728 al 1686 a.C. Pues bien, la comparación, está claro, se impone en cuanto al tema. Ambos hablan de los orígenes del mundo y del hombre, pero la diferencia, la oposición de planteamientos, brilla aquí más que en cualquier otra parte. Conformémonos con mostrar algunos fragmentos del Enuma Elish, remitiendo al lector al texto bíblico del Génesis para que vea por sí mismo cuáles son las diferencias. Para la Biblia, según se sabe, Dios existe con anterioridad a cualquier elemento creado. El poema babilónico comienza evocando un océano primitivo donde las aguas dulces, Apsu, y las saladas, Tiamatat, se mezclan, unión de las que nacerán los dioses. Una de las tablillas, la primera, y en los versos del 1 al 9, dice que cuando en lo alto del cielo no era todavía nombrado, y bajo la tierra no tenía nombre, Apsu, el primordial del que nacieron los dioses, y Tiamat, la genitora que los engendraría a todos, mezclaban en una sola sus aguas. Cuando no habían tomado forma los pastos, ni eran visibles los cañaverales, cuando ninguno de los dioses había aún aparecido, ni era nombrado por un nombre, ni provisto de un destino,
Entonces, de su seno, los dioses fueron creados. Para la Biblia, como sabemos, Dios es único. Es orden, es serenidad. Crea mediante su palabra, que tiene valor de acto, sin ningún intermediario. Aquí, en vez de ello, vemos, se asiste a la producción de toda una generación de dioses surgidos de la unión de Apsu y Tiamat. Estos dioses, progresivamente más jóvenes y turbulentos, alborotaron tanto que los viejos dioses ya no pueden dormir. Y Apsu se lamenta ante Tiamat y dice: Apsu, tomando la palabra, dijo vivamente a Tiamat: su conducta me aflige, durante el día no reposo, no duermo en la noche. Quiero destruir, aniquilar sus actos, para que reine el silencio y podamos dormirnos. Tiamat decide actuar contra esos dioses turbulentos, prepara la guerra, engendra serpientes gigantes cuya sangre es enteramente venenosa. Crea monstruos para que luchen contra los dioses rebeldes, pero es en vano. Marduk, uno de los jóvenes dioses, vence a Tiamat en un épico combate cuya descripción ocupa varios centenares de versos. Lo consigue gracias a una fórmula mágica y a una planta que neutraliza el veneno de los monstruos concebidos por Tiamat. Luego mata a Esa y de su cadáver crea el cielo y la tierra con sus océanos. Otra de las tablillas también dice: ya apaciguado el Señor, contempla el cadáver de Tiamat. Quiere despedazar al monstruo para crear esas cosas bellas. En dos las parte como a un pescado seco. Preparando una mitad, techa los cielos, traza el límite, sitúa las defensas y les encomienda evitar que escapen sus aguas. En la Biblia el acto creador es inmediato. Resulta de la voluntad de Dios expresada en su palabra. Aquí se asiste a un penoso alumbramiento del mundo a base de sangre y de cadáveres. Después de esto, Marduk designa un lugar de residencia a los dioses y a su materialización, las estrellas. Por fin se ocupa de la suerte de los dioses abrumados por el trabajo y decide fabricar al hombre. Quiero hacer una red de sangre, formar una osamenta y erguir un ser humano cuyo nombre sea hombre. Quiero crear este ser humano, este hombre, para que, puesto al servicio de los dioses, queden estos en paz. La fabricación de esta humanidad esclava se hará en base a la sangre de uno de los dioses vencidos, al que ejecutarán los vencedores. Se reúnen pues en asamblea para designar una víctima, y eligen a Kingu, el responsable de todo el alboroto. Lo encadenan, lo matan, y de su sangre se fabrica el hombre. En la sexta tablilla del Enuma Elish se dice lo siguiente: encadenado, colocado ante Ea, se le inflige el castigo, se le saca la sangre. De su sangre, Ea crea a la humanidad, le impone el servicio de los dioses, y los dioses, por fin, son liberados. No merece la pena continuar con la comparación. Ya vemos claramente cuál es la intención de la Biblia. Una intención, desde luego, desmitologizadora. En efecto, el tema de la creación no puede ser más indiferente a una religión, sea cual sea. Además, todas las religiones conocidas poseen mitos sobre la creación, tanto en Babilonia como en Egipto y también en las religiones actuales de Asia o África. Los antiguos hebreos vivían en un mundo empapado de politeísmo, un mundo que tenía sus propios mitos sobre la creación que transmitían valores religiosos politeístas, valores morales a menudo muy a ras de suelo. Y estaban pues en peligro en medio de estas civilizaciones que, por otra parte, eran más avanzadas que la suya a nivel material. Había que reaccionar. Hacía falta que Dios diese a su pueblo un relato de los orígenes conforme a su designio. En esos mitos, la realidad estaba falseada, tanto a nivel informativo y inevitablemente como a nivel formativo.
Es por lo que cuando llega el momento, Dios hace de esa realidad inaccesible, que es el acto creador de los orígenes, un relato que resulte a la vez simple y comprensible, tanto a los hebreos como a los hombres de todos los tiempos. Un texto que sirva de contrapeso a las doctrinas politeístas y decadentes de las antiguas religiones de la zona. Había que desmitologizar e incluso desmitificar. En efecto, conviene establecer aquí una matización importante que se pierde a menudo de vista cuando se utilizan estas nociones de mito y de mitología. Desmitificar significa propiamente extirpar los mitos, suprimirlos, negar su valor, abolirlos. En cierta medida, el texto bíblico de la creación se nos presenta como una auténtica desmitificación. Los mitos, según se considera actualmente, son relatos forjados por civilizaciones de tipo arcaico que los tienen por ciertos, en el límite de lo fantástico, y que ponen en juego a personajes sobrehumanos, héroes, semidioses o dioses. Su cometido es dar una explicación pseudocientífica del mundo, pero ese no es su objetivo principal, que es ideológico. Lo más corriente, si se cree a los etnológicos, es que se trate de una justificación dogmática de la sociedad y del mundo tal como son en realidad. Pero hay más que esto. Vamos a ver. Y es que, como han demostrado las escuelas recientes, los personajes que aparecen en los mitos son normalmente personificaciones de fuerzas diversas y a la vez confusas. Se podría hablar al respecto de principios: el cielo, la tierra, el agua, el principio masculino, el principio femenino y un larguísimo etcétera. El mito es más que una explicación científica o precientífica. Es también el resultado del poder imaginativo del hombre. Vehículo también de valores religiosos o sociales. Y es que el mito se sitúa en un tiempo diferente, distinto. Su lugar no está en la historia. El acontecimiento así relatado se mueve en un tiempo radicalmente distinto al nuestro. Los actores son también radicalmente diferentes, así como también sus fuerzas y sus propias leyes. Estos actores tienen una cierta autonomía. Los dioses, los héroes, los titanes, los astros, los elementos luchan entre ellos, como acabamos de ver a propósito de los mitos de la creación anteriormente analizados, y su lucha representa el combate que libran las fuerzas de la naturaleza. Así se constituye lo que podríamos denominar un verdadero universo mítico, conteniendo una muchedumbre de personajes que enlazan lo humano con lo divino, a través de toda una jerarquía de seres intermedios que participan a la vez de lo humano y de lo divino. Son los héroes conocidos de la antigüedad, los titanes o los semidioses de la mitología griega. Estos seres intermedios acometen empresas gigantescas que el hombre no sería nunca capaz de realizar por sí solo, y así podríamos citar los ejemplos de los trabajos de Hércules o los de Atlas, el robo del fuego por Prometeo. Es gracias a ellos que las sociedades, las ciudades, las instituciones han podido fundarse, o que el fuego ha sido concedido a la humanidad, o que la tierra se ha vuelto fértil y que la mujer ha podido ser fecundada por el hombre. Tal es, resumida brevemente, la función principal de un mito: explicar lo real a partir de lo divino y a través de la intervención de un conjunto de personajes sobrehumanos que crean, que funden o que personifican los aspectos más importantes de la vida humana. Ahora bien, en el relato bíblico no encontramos este aspecto fundamental del mito. Es cierto que se podría objetar que también nos encontramos ante un relato explicativo de los orígenes del mundo, situado en un tiempo radicalmente distinto, como se suele decir in illo tempore, es decir, en ese hace mucho tiempo, que es de naturaleza diferente al nuestro.
Un tiempo regido por otras leyes. Es propiamente, en efecto, un relato de los orígenes, al igual que el mito. Pero ¿cómo podría ser otra cosa si en realidad Dios es el origen de todo? Si, como pensamos, Dios existe previamente a todo, guste o no, es necesario, por tanto, que un relato dé testimonio de este hecho y que a la vez transmita su significado. O dicho de otro modo, a menos que se niegue a priori la posible existencia de un Dios propiamente dicho, de un Dios digno de este nombre, es decir, eterno, creador y bueno, se llega de modo inevitable a concluir lo siguiente. Un relato de la creación hablará del origen de los tiempos, de un tiempo diferente, porque será un relato de los orígenes. Tendrá una apariencia similar a la del mito, pero no será tal. En efecto, recordemos que el mito se mueve en un tiempo radicalmente distinto, en un tiempo denominado justamente mítico, y cuya naturaleza es de otra sustancia, de otra dimensión que el tiempo actual. Además, los actores del mito son personajes que participan a la vez de lo humano y de lo divino, y eso cuando son algo más que elementos personificados, como la tierra, el agua o el cielo, actúan por sí mismos, con una cierta autonomía que les conduce, a veces, a disputar y a exterminarse de forma mutua. Nada de todo esto se da en la Biblia. El tiempo de la creación no aparece presentado como otro, sino más bien todo lo contrario. Y el relato insiste en ello, como si quisiera precisamente desmitificar, puesto que ante el acto creador de Dios no se sitúa en otro tiempo, sino literalmente antes, más allá del tiempo. El Dios de la Biblia es eterno, está fuera del tiempo. Este no tiene significado para él. Antes del acto creador de Dios no existe el tiempo. Su existencia se inicia cuando una criatura comienza a vivirlo. Aparece, pues, con la primera acción creadora de Dios. Ahora bien, como más adelante veremos con mayor detalle, el relato bíblico habla inmediatamente de un tiempo con la misma estructura que el nuestro. El texto emplea la palabra hebrea yom, o sea, día. Y hoy es unánime la opinión de que esta palabra no puede en ningún caso designar algo distinto a una jornada de nuestro actual marco de vida, un tiempo pues completamente ordinario o una vulgar jornada, como sabemos, de 24 horas. Nunca pues nos movemos en un tiempo mítico, en un tiempo diferente en dimensión y naturaleza. Repetimos, que antes del acto creador de Dios el tiempo no existía. Después apenas aparece y ya está constituido por la misma trama que el nuestro. A la ausencia de historia le sustituye la historia incluso si el relato, tal como vimos, no es de naturaleza histórica. No por ello traduce menos a nivel formativo una realidad que es tal, que existe, que ha tenido lugar y ha fundado el tiempo, como es el acto creador de Dios. Existe otra diferencia. En nuestro texto hay una ausencia total de personajes míticos, ninguna personificación de fuerzas o de elementos, ningún héroe, ningún semidios realizando hazañas titánicas. Un único actor, Dios. Y por último, falta también otra característica fundamental, común a todos los mitos. En efecto, es propio de estos el explicar el origen de un fenómeno poniendo en juego personajes sobrenaturales que, por primera vez, crearon o realizaron estos fenómenos. Y en lo sucesivo, esos fenómenos se perpetuaron, se convirtieron en naturales, supeditados a una condición, la de que los hombres hagan posible su actualización mediante el cumplimiento de ritos. Así, en la mitología babilónica y cananea, la fertilidad es un don de los dioses a las mujeres, a los animales hembras y a la tierra, es decir, a todo aquello que crea, engendra, reproduce y da vida. Esta idea se transmite mediante un mito
que explica cómo un dios se unió físicamente por primera vez con la diosa Tierra, con una mortal o con una hembra, y la fecundó. El mito expresa, pues, que esta fecundación tuvo lugar por primera vez, pero para que la fecundación pueda perpetuarse, para que ahora puedan las mujeres seguir dando a luz, las vacas parir y la tierra dar su cosecha, es necesario, según las antiguas religiones, de carácter mítico, por supuesto, actualizar este mito por medio de un rito. Solamente así, ese acto fecundante, realizado, como hemos dicho antes, in illo tempore, podrá traer consecuencias en el tiempo realmente vivido, o sea, en el presente. Y es por eso que la suma sacerdotisa que encarna la tierra será fecundada por el dios o por el sumo sacerdote que lo representa una vez al año, por ejemplo. A este acto se le denomina impropiamente prostitución sagrada. La Biblia conoce y condena por medio de los profetas estos ritos ligados a una religión mítica. Pero lo que es prostitución e inmoralidad para la religión bíblica, y lo es precisamente porque no es mítica, es una auténtica necesidad en el marco de las antiguas religiones que sí son míticas. Si el rito no se cumpliera, la tierra no produciría más, las mujeres no volverían a ser fértiles y un larguísimo etcétera. El acto mítico inicial no habría servido para nada. La vida no existiría ahora, sino en la medida en que el rito actualiza ese mito del que nos han hablado anteriormente. Una concepción tal es absolutamente extraña en la Biblia. El acto creador de Dios no necesita de ninguna acción humana. Nada lo prolonga. Dios crea por sí solo, por efecto de su voluntad, y su creación queda acabada desde ese mismo instante. El único elemento que recordaría lejanamente a un rito que actualizara la creación sería el sábado, el día semanal de reposo. Pero actúa justo en las antípodas del pensamiento mítico. En efecto, mientras que desde la perspectiva mítica se exigirá a los hombres el rehacer en la historia de ese día que tuvo lugar por primera vez, como hemos dicho, in illo tempore, Dios exige a su pueblo precisamente todo lo contrario. Una religión mítica exigiría que los hombres actualizaran la creación mediante un rito destinado a mantenerla en forma. Sin embargo, Dios exige a su pueblo el dejar de actuar ese día para rememorarla. Lejos de actualizar el pasado, el sábado se destina a que los hombres del presente viajen mentalmente hacia atrás. Se trata de recordar el acto creador de Dios, definitivamente realizado y al que el hombre no puede añadir nada. No puede más que vivir teniéndolo en cuenta y sacando las consecuencias que se imponen. Como se ve, es todo lo contrario de un rito. No es una actualización, sino una conmemoración que remite a una acción definitiva que tuvo lugar de una vez por todas y creó la historia. No decididamente, no es nada serio hablar del mito refiriéndonos al relato bíblico de los orígenes. Si se nos permite la salida, dicho texto es más bien un antimito. Y, como vemos, también es una desmitologización. Bien, pues hasta aquí nuestro programa en cuanto al tema del relato bíblico de la creación. Posiblemente en sucesivos programas hablaremos de este tema y, como hemos esbozado quizás al final de este, el sábado tiene una función especial, sobre todo debe de tenerla para los cristianos, y es conmemorar, recordar el acto creador de Dios. Pero esto lo veremos en un próximo programa,
del que esperamos nos sigan escuchando para poder compartir con todos ustedes estos conocimientos que tenemos a nuestro alcance. Hasta entonces.